Alcorta en Al Vuelo. Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Muy buenas tardes, un gusto. ¿Cómo estás? Igualmente un gusto. ¿Ganó, empató o perdió Dina Boluarte con la marcha de esta semana? Yo creo que nadie ha ganado absolutamente nada y todos hemos perdido. Es lamentable que estemos en una situación de confrontación violenta con un país partido, entre odios y una serie de circunstancias que cada día nos alejan más. No hay ninguna razón para vivir en esta situación. Podemos discrepar, pero no podemos ir más allá de lo que la vida nos manda. El tema de la convocatoria a la marcha, a mí me parece una convocatoria violenta. Desde el mismo logotipo, con las manos levantadas, en puño, la toma de Lima, es una convocatoria violenta, es un mensaje de miedo, de terror, la toma de Lima. Raúl, coincidirás conmigo que Lima tiene el 60% o más de provincianos, los bisabuelos, los abuelos, los tatarabuelos, o sea, los nietos, los bisnietos, todos viven en Lima. Lima es una provincia más del Perú, ya no es la capital de los limeños centralistas, ya no es así. Hace muchísimo, estamos hablando de hace 60 años por lo menos. En Lima gran parte, la mayoría, son provincianos. O sea, no sé cuál es la toma de Lima desde el partido, ¿no? Ese era el mensaje original con el que se hizo esta convocatoria, pero fue una convocatoria que fue cambiando, fue mutando a lo largo de las semanas, ¿no? Y fue ganando, yo creo que fuerza, gracias en parte a las torpezas del propio gobierno. No sé qué le parece eso. Mira, yo no soporto a la señora Boluarte para nada. Yo no he votado por ella, ni a este gobierno, ni por Pedro Castillo. Es un delincuente, un corrupto, con un gabinete impresentable, con prontuariados. Eso ha sido la situación que hemos tenido a día de hoy. Yo no he votado por la señora Boluarte para nada. Me parece todo de terror. Es lo que hay constitucionalmente, es lo que corresponde. Y no voy a hacerle la guerra a la señora esta, que me ha parecido dentro de todo este escenario terrorífico, porque para convocar a las marchas se han encontrado más las medidas que debe haber tomado la policía, que debió tomarles el gobierno en la marcha anterior, revisar los carros como hacen en cualquier parte del mundo. Tú vives en Europa, tú sabes cómo es el tema este. En los tres, yo he dejado por tener en Europa. Ahí no se registra nada, el tránsito es libre. Te registran a la hora de tomar, sí te registran por una serie de circunstancias que nos tomaría el tiempo. Yo no he visto nunca, pero bueno. Bueno. Y la situación, han encontrado explosivos, han encontrado costales con piedras. Lo más lamentable es que traen a esta gente a Lima, los traen a todos, los convencen, los traen a Lima, y cuando están en Lima los abandonan, porque les ofrecen para venir, pagarles el pasaje, pagarles el alojamiento, pagarles los viáticos y pagarles además por el hecho de venir. Para llegar a Lima los abandonan. Ayer por las redes tienes que haber visto, porque tú también estás en redes, tienes que haber visto en redes definitivamente que pedían apoyo para la estadía de esta gente acá en Lima. Igual que la vez pasada. Lo que pasa es que esta vez no había ninguna universidad que le pueda abrir la puerta. La universidad es una institución pública, pero también privada. El rector no es el dueño de la universidad. Entonces los traen y los dejan acá abandonados y tirados acá sin saber cómo accionar. Ese es el drama. Y los que convocan se han peleado en las provincias. Antes de embarcarlos, se han peleado por el dinero, por la plata que tenían que repartir, y se han peleado acá también en Lima. Felizmente no ha sido la barbarie de la vez pasada, con lamentables pérdidas, la de diciembre, la de enero y la de febrero. Felizmente no se ha llegado a ese extremo, pero no por eso deja de ser violento. Porque además, Raúl, como comprenderás, ¿quiénes son los más perjudicados? ¿Quiénes son los perjudicados en esta década? Para comenzar, los estudiantes, niños de colegios de todo el país, que han perdido 3 años por la pandemia. O sea, han perdido 4 millones de niños no han ido a los colegios por la pandemia. Y fíjate la situación que estamos ahora, la población vulnerable es la más fregada. ¿Quién más es perjudicada? La gente joven que recién empieza a entrar a la masa laboral entre los 16 y los 29 años. Pequeños negocios, los emprendedores que al margen de las marchas son asaltados permanentemente por los mismos delincuentes y no pasa nada. Es muy difícil vivir así, no hay forma. Entonces tenemos que buscar alguna manera de podernos entender en estos términos, porque la demanda, Raúl, no ha sido una demanda social, no es una demanda, como han dicho muchos medios de comunicación, muchos analistas políticos de otras partes, que es una demanda de reclamos olvidados en el pasado. No, la gente que sepa bien, esto ha sido una marcha política. ¿Qué es lo que han reclamado? ¿Cuáles son los objetivos? Sacar a Dina Boluarte, la libertad de Pedro Castillo, el cierre del Congreso, una asamblea constituyente y una constitución. Esa es la convocatoria. Vamos por partes, si me deja. En primer lugar, es verdad que hay pancartas y hay personas que han reclamado
la liberación y la reposición de Pedro Castillo, e incluso la liberación de Betsy Chávez, además del retiro de las tropas yanquis del Perú, cosas pues, que son absolutamente delirantes e irrealizables. Pero no solo esos grupos marcharon, había una pluralidad de miradas y al parecer, digamos, lo que parece haber demostrado esta marcha es que los distintos grupos, incluso de centro y de centro derecha, comparten dos reivindicaciones centrales. Una es efectivamente la salida de Dina Boluarte y otra es justicia para, digamos, las víctimas de la represión luego de las manifestaciones que siguieron a la asunción de Dina Boluarte como presidenta de la República. ¿Qué le parecen esas dos, digamos, reivindicaciones, esos dos aspectos de las plataformas que son los más convocantes? Bueno, yendo por parte, como dices tú, me voy a someter a tu sugerencia. El Perú, sí. Y tú lo sabes, está descentralizado desde el año 2003, en la época de Toledo, que se armó la descentralización. Hoy día los gobiernos regionales reciben enormes cantidades de dinero solo para presupuesto, para inversión. O sea, del 100% que recibe cada región y cada ministerio, porque no se reparten en partes equitativas, estás hablando de miles de millones de soles para inversión. La pregunta es, ¿qué han hecho los gobiernos regionales con esas platas? Si tú te refieres a las demandas sociales que también han estado investigadas, como dices tú, no lo discuto. Pero ¿qué han hecho con esa plata los gobernadores regionales? El 70-80% están presos. Los de ahorita, los gobernadores regionales, en los últimos, el de Arequipa, el de Loreto, con el Hospital Lorena del Cusco, el de Cusco, el de Cajamarca, el de Moquegua, todos están presos, detenidos. ¿Cuál es la región, Raúl, que más plata recibe en el Perú? Ancash. Recibe millonadas de plata. Tiene el distrito más pobre del Perú, que es San Marcos. No tienen puentes, no tienen carreteras, no tienen agua, no tienen luz, no tienen puentes, no tienen nada. 16.000 familias que no reciben nada y siguen viviendo en extrema pobreza. Los gobiernos regionales son los que tienen derecho a inversión. Es la plata. No te hablo de la plata porque el presupuesto que recibe cada uno, Raúl, del 100% que recibe cada región, como te digo, no son partes iguales, el 80% se da en gasto corriente, luz, teléfono, agua, planillas, consultorías, abogados, para lo que tú quieras. Y el 20%, que parece poco, pero están hablando de miles, de 2.000, gasto de inversión. Son las veces de inversión. ¿Dónde está esa inversión? ¿Por qué no le reclaman a sus gobiernos regionales? ¿Por qué estamos en esta crisis de medio costero por enésima vez? ¿Por qué vivimos en esta situación de la sequía de Puno y los congelados que están viviendo esa población todos los años? Es lo mismo. ¿Por qué? ¿Para qué descentralizamos el país? Para que los gobiernos regionales que no tenían que venir a Lima se convirtieron en caciques. Y eso es lo que ha pasado. La lista de prontuariados de los es enorme, Raúl. O sea, bien. De acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con su, digamos, análisis y su crítica a los gobiernos regionales. Lo que tiene que ver con los dos aspectos centrales de la marcha de ayer, ¿qué le parecen? Tanto la salida de Dina Boluarte como la justicia para los muertos. Porque los comentarios, la justicia por orden es otro tema, dos partidos en dos. Los comentarios han venido pues, de los analistas de muchos medios de comunicación que ayer también se empezaron a voltear la situación porque han estado con la marcha de los reclamos sociales, conductores de noticieros que parece que no leyeran un periódico ni su propio noticiero. Eso lo puedes ver, como te digo, tú estás en redes, tú eres periodista, tú tienes que estar informado, me imagino. Tú más sí, por supuesto. Sí, claro. No, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Los comentarios han sido pues el reclamo a las regiones año tras año, gobierno tras gobierno, pero eso no ha sido un reclamo de esta marcha. La marcha tenía un objetivo bien claro, la salida de Pedro Castillo, la vacancia de la señora Boluarte, con la que yo no la soporto, pero es lo que hay que estar ahí, y el tema de la Asamblea Constituyente, el cierre del Congreso, todo lo que le proclamó el señor Castillo el 7 de diciembre, que tomó todo el Estado. ¿Qué es lo único que no tomó? ¿Qué es lo único que no dijo que se hiciera? Es tomar el jurado en elecciones. Lo de las víctimas es lamentable, que puedo compartir contigo. Lo de las víctimas es lamentable, es doloroso, tan doloroso y tan trágico como los casi 300.000 muertos por el COVID, por el abandono de un gobierno perverso, miserable como el de Martín Vizcarra. El abandono de ese gobierno, porque muchos íbamos a tener, pero 300.000 muertos por abandono del gobierno, por no prestar ayuda a la primera fila que dan los médicos, las enfermeras, por negarse a comprar las pruebas moleculares, por no poner más camas UCI, por no comprar oxígeno, por vacunarse primero antes que nadie. Es inaceptable, eso no lo puede ser ni tú ni yo, aunque pensemos por supuesto. extremas.
es un tema humano. O sea, me dice entonces que según su análisis, el destino de Dina Boluarte debería ser el mismo que el destino de Martín Vizcarra, porque ambos cometieron, digamos, estas faltas que a usted le parece ambas tan terribles y tan dolorosas. No, yo no he dicho eso, ni siquiera lo hice, no, porque ni siquiera lo pienso. Es muy diferente. Martín Vizcarra dio un golpe de Estado. Él dio un golpe de Estado al Congreso. ¿Por qué dio un golpe de Estado? Para que la gente sepa. La atribución que tiene el Congreso es exclusiva y excluyente para el Congreso. ¿Cuál es esa atribución? Elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Solamente le corresponde al Congreso, le gusta o no le gusta. Así manda la ley, así es la Constitución. ¿Qué es lo que hizo Martín Vizcarra? Impedir que se diera la elección del Tribunal Constitucional. No solamente impedirlo, sino que en plena votación irrumpieron en el hemiciclo, irrumpir para determinar y hacer una cuestión de confianza, porque vaya que hizo cuestiones de confianza como le dio la gana y barateó la cuestión de confianza, que era una atribución del Ejecutivo para competencias propias del Ejecutivo, no del Congreso. Esa es la cuestión de confianza. Bueno, eso con las modificaciones del Congreso en ese momento no estaba tan precisado. Pero para no perdernos en Martín Vizcarra, porque Martín Vizcarra yo creo que ya es cosa del pasado y ni siquiera podrá competir en las elecciones. Me parece que es importante incidir en sí, de acuerdo. Mi error entonces. Me parece muy importante incidir en un tema que es muy importante que usted ha mencionado, que tiene que ver con la polarización nacional. ¿Cómo acabar con esa polarización que se profundizó durante la última segunda vuelta en la campaña electoral? ¿Cómo conseguir que por fin podamos debatir como ciudadanos y no como enemigos? Raúl, yo tomo el tema de Martín Vizcarra porque tú lo has mencionado, porque tú has dicho el caso de Dina Boluarte tendría que terminar exactamente como el caso de Martín Vizcarra. No, tú lo has mencionado, Martín Vizcarra. No, yo dije que le dije qué le parecían los 49 muertos, usted me mencionó a Vizcarra. Usted lo trajo, pero no importa. Hablemos de la reconciliación nacional. Yo he dicho que es lamentable lo de 40 muertos, por supuesto que es lamentable, porque es espantoso lo que ha pasado. De la misma manera que he dicho yo, como los casi 300.000 muertos, un número que da la OMS, Organización Mundial de la Salud, sobre los muertos, los muertos de COVID, por el abandono del gobierno. Por eso de Martín Vizcarra. Pero no estoy comparando el final de Dina Boluarte con el final de Martín Vizcarra. Eso no estoy haciendo yo para nada. Es más, el que dio el golpe de Estado fue Pedro Castillo, abiertamente. Tomó todo, cierra el Congreso, los poderes de la Fiscalía, el Poder Judicial, la Fundación de Justicia. El tribunal, lo único que no tocó fue el Jurado Nacional de Elecciones. Yo reitero, pero no voy a preguntar, sobre los muertos de los lamentables encuentros de diciembre, enero y febrero de este año, son lamentables, tristes, dolorosas. Es un llanto para todos, no para un lado ni para el otro. Sí. Si se tiene que hacer justicia, sí se tiene que hacer, claro que sí se tiene que hacer justicia. ¿Qué te voy a contestar al respecto? ¿Cómo acabamos con la polarización? Yo creo que, aunque parezca tonto y barato lo que te puedo decir, creo que por lo menos dejando de lado ese discurso, esa narrativa de odio que hay entre todos, que se ha retomado, que se ha iniciado acá con el gobierno de Vizcarra, con el gobierno de Pedro Castillo. Qué manera de destilar odio este Aníbal Torres. Qué manera, que está pésimo de la próstata, no lo han podido meter preso porque el señor tiene no sé cuántos 8.000 años, está pésimo todas las enfermedades, pero tiene una vitalidad para ir a manifestaciones y para estar en la marcha ayer. Para eso sí tiene vitalidad, para lo otro no. Eso no está bien, eso no es correcto ni decente, a eso me refiero. Y debía retornar a la atención. Pero esos discursos de odio, los de Betty Chávez, o sea, estos discursos de odio, de la misma Dina Boluarte, acuérdate, justicia, en una de las visitas a provincia. O sea, esos discursos de odio, tú eres bastante menor que yo, o sea, calculemos, eso no lo has escuchado tú en muchos años, ni yo tampoco. Eso ha sido muchas cosas del pasado, muy del pasado, pero que discrepancias, que pueden haber cosas de ese tipo así, pero odio que se ha y lo hemos hecho. Y nosotros lo hemos hecho muchas veces y lo hemos hecho además, lo hemos hecho muchas veces. Ahora, eso por una parte. ¿Y el discurso del terruqueo también tendría que dejarse de lado? ¿Qué cosa es terruqueo? A ver, ¿qué cosa es terruquear? A ver, para ver si... Bueno, a mí me han dicho terrorista, por ejemplo. A mí me han dicho terrorista. ¿A usted le parece justo que a mí me digan terrorista? Que a Rosa María Palacios le digan pro-terruca. Raúl, si yo te pudiera decir todo lo que me dicen a mí, te mueres. O sea, si tú puedes ver, tú estás en el Twitter, tú te dicen barbaridad y media, pero improperio. Y esos son los discursos de odio de los que estamos hablando justamente, que hay que acabar con ellos.
Tú me estás preguntando, me estás insinuando que yo sé una pregunta tuya. Yo no estoy diciendo ningún te he dicho eso, ¿no? Cada uno asume su responsabilidad, lo que dice y lo que dice. ¿Qué cosa es terruqueo? O sea, no, pero cuando uno amenaza con tomar un aeropuerto, ¿qué cosa se llama? ¿Cómo se llama eso? Cuando uno amenaza con tomar una institución o quemar ayer como quisieron quemar la catedral de Huancavelica, la iglesia de Huancavelica. Cuando uno incendiado en Puno, pero... fíjate, en Puno, déjame terminar, en Puno, en que vio previamente desaparecieron la faz de la tierra. Lo que han hecho en Puno es terrible. Sin embargo, hace 3 o 4 días atrás, un señor desesperado pidió una ambulancia con un familiar, desesperado, increpando en una ambulancia, reclamando e increpando con la ambulancia. Quemaron todas las ambulancias de Puno. Una mujer murió embarazada, pero no la dejaron pasar. Ese es el drama. Sí. Hoy Puno dijo no a la huelga. Cusco también ha dicho no. Yo no conozco mucho a tu reportera, pero yo tengo gente amiga que ha estado en el Cusco. Gente amiga que ha estado en el Cusco y que todo de manera normal sin ningún problema. O sea, el Puno, ¿qué cosa han cerrado en Puno? El puente comunica con Bolivia. ¿A quiénes le hacen daño? Esta mujer que no quiso protestar, le quemaron su casa con la hija. Ayer, en la avenida Bancay, un grupete quiso robar el agua a una pobre ambulante que vive de eso. Eso es terrible. Sí. O sea, a esos extremos estamos llegando sin considerar que es un problema para mí. Raúl, sin considerar que queremos considerarlo con un peso enorme al otro lado, casi de balanza, la delincuencia brutal que se ha desatado acá en Lima, en el país, en Lima especialmente. Sí, pero eso no justifica que a todas las personas que critican al gobierno o que critican ciertas posiciones, simplemente por criticarlas, se las terruquee. Bueno, yo no terruqueo a nadie, te contaré, o sea que yo puedo criticar al gobierno. No, eso yo no lo digo, no, por supuesto. Ni yo he llamado fascista a nadie, ni he empleado esos discursos de odio que de ambos lados son detestables. Por eso le digo, hay que bajar esas banderas tan radicales para tratar de encontrar puntos en común. Y yo creo que eso le haría mucho bien al país y que creo que eso es lo que se hizo durante mucho tiempo. Sí. Raúl, como mucha gente que le dicen caviar, y caviar yo tengo gente mía caviar, pero caviares son muy pocos en el Perú. Yo no conozco, soy más grande que tú, en el sentido de la edad. O sea, caviares son muy pocos en el Perú. Te digo que no, ya, los auténticos caviares no llegan a más de 20, 25 personas, y esto viene de la época de los finales 90 y tantos. O sea, ahora... Pero parece que fueran un montón, porque, digamos, todo lo mueven los caviares en el Perú. Parece que fueran un montón. Por comentarios tontos y absurdos que generan a un montón de gente caviares cuando realmente no lo son. Como también hay oportunistas aventureros que se suban a carros ajenos cuando nunca han estado en ningún carro en realidad. Toman posiciones diferentes. Eso también es real, pero esta es nuestra situación, esta es nuestra realidad que la conocemos perfectamente, ¿no? O sea, ¿cómo podemos tranquilizar esta polarización? Yo tengo una respuesta, no la tendría, imagínate que lo hubiera contado, pero creo que debemos comenzar, no sé, es muy difícil tranquilizarnos todos y evitar estos discursos que han ido en aumento, y cuando estas cosas hablan en aumento es infinita. Ya no hay cómo retrocederla, creo que con acciones, con obras, poniendo parte de todos, pero ese todos somos 33 millones de habitantes, que es bien complicado, bien complejo, Raúl, bien difícil, ¿no? De acuerdo. Lourdes Alcorta, nos ha vencido el tiempo, pero quiero agradecerle de verdad por esta conversación. Ha sido, candente, pero ha estado muy bien y esperemos que la repitamos con frecuencia. Un placer como siempre. Con mayor gusto, mucho gusto también, muchas gracias. Chao, Raúl.